con Eduardo Torreblanca. Bienvenidos a fondo en una jornada más de análisis de un tema que no tiene desperdicio. El presidente de la República fijó claramente su posición incluso cuando era aspirante a la presidencia. Después, como candidato electo, determinó cuáles serían sus obras emblemáticas y él dice: voy derecho y no me quito. Las circunstancias en la pandemia exigirían, según varias voces nacionales e internacionales, dejar en pausa, al menos durante el 2021, las obras emblemáticas para atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, el presidente no quiere irse del cargo que actualmente ocupa sin haber inaugurado o dejado ya bastante avanzaditas esas obras. Una de ellas nos obliga hoy a hacer un análisis lo más detallado posible sobre su conveniencia y viabilidad, porque hay muchos factores que pueden intervenir en su eficiencia o incluso su viabilidad financiera. Por eso hemos convocado a 3 expertos en la materia y me da mucho gusto presentárselos a ustedes, pero sobre todo agradecerles la generosidad de estar aquí con nosotros con sus micrófonos. Gracias, Paul Sánchez Campos, director de Ombudsman de Energía México. Muchas gracias por estar con nosotros, Paul. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo a todos. Pues muy buen tema para empezar esta. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, además con ustedes, Sergio Benito Osorio. Me da gusto verte, Sergio, experto en política energética, asesor de cuerpos legislativos, de políticos, de una garantía en estas materias de un buen análisis. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho. Pues muy buenas tardes. Mucho gusto en tratar estos temas. Sin lugar a dudas son importantes. Bien. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias. Y Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero. Muchas gracias, mi querido Fluvio. Lalo, me da mucho gusto estar con Paul y estar con Sergio, siempre dos buenos amigos. Mucho, además conoce por dentro las entrañas de ese monstruo, ¿verdad? Has estado en la barriga de ese dinosaurio que es Petróleos Mexicanos, ¿no? Así es, exactamente. Mira, yo quisiera comenzar, y sé que es pedirles algo que me imagino que no está en su idea de cómo puede iniciar este programa. Porque el otro día me presenté como invitado en un programa de televisión del Estado de México, y la gente no sabe para qué carajos sirve una refinería. Es más, no tiene la menor idea de qué carajos es una refinería y qué es lo que hace y qué necesita como materia prima y qué obtiene como resultado de su trabajo. Entonces parece mentira, pero les quiero pedir de la manera más atenta que empecemos por ahí, porque yo decía, no es posible que la gente critique el asunto de Dos Bocas y no tenga la menor idea de qué es una refinería, para qué sirven y cuántas existen en el país, cuántas ya existen en el país y qué diablos producen. Entonces digo, no, pues yo creo que es importante, a partir de eso, muy elemental, comenzar el programa. Fluvio. Bueno, sí, en efecto, pero déjame decirte que vale la pena, y creo que por el debate, el análisis conjunto que vamos a hacer, sí es una buena forma de empezar para recordar desde los cimientos lo que es una refinería, ¿no? Si pudiéramos hacer una analogía muy coloquial, con el riesgo de caer en la caricatura, podríamos decir que es una enorme destiladora, ¿no? Lo que hace la refinería en un orden de magnitud muy grande es pues destilar los insumos, que son petróleo crudo, para producir una variedad de productos como resultado de este proceso de destilación, que obviamente es mucho más complicado dependiendo del tipo de refinerías. Básicamente podríamos decir que es una enorme instalación donde se alimenta, ¿no? Incluso en la jerga se habla de la dieta como si fuera una persona, ¿no? Se alimenta de un cierto tipo de crudo. Están diseñadas
para recibir distintos tipos de crudo según la disponibilidad de los países o de las instalaciones en particular de las que estemos hablando, y como resultado de este procesamiento del crudo tenemos cantidades que varían de acuerdo al diseño de las refinerías de diversos productos. Los más importantes son las gasolinas, el diésel, pero también la turbocina, gas licuado, asfaltos, parafinas. O sea, hay una gran variedad de productos que se obtienen, insisto, dependiendo de tipo de refinería. Por poner un ejemplo, y para ya irnos refiriendo a nuestro Sistema Nacional de Refinación, que en la actualidad consta de 6 refinerías. Petróleos Mexicanos tiene instaladas a lo largo del país 6 refinerías, en Cadereyta, Nuevo León, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Minatitlán, cerquitita de mi pueblo, ahí las estamos viendo en pantalla, ¿no? La de Mina está a solo 14 kilómetros del centro del universo, o sea, de Coatzacoalcos, ¿no? Tula, Salina Cruz, son las 6 refinerías. Desde, como se ha reiterado, desde los años 70 no ha habido la construcción de ninguna refinería nueva. Al contrario, en la primera mitad de los años 90 se cerró la refinería de Azcapotzalco, que estaba aquí ubicada precisamente en esa alcaldía hoy de la Ciudad de México. De esas 6 refinerías, 3 están reconfiguradas, es decir, se les agregó un tren de refinación. Eso es básicamente lo que consiste reconfigurar una refinería, agregar un tren, para decirlo de manera muy sencilla, para darle una segunda pasada a lo que quedó, a los residuales que quedaron de la primera pasada, y así obtener ya en el conjunto una mejor calidad de combustibles, ¿no? Y eso se nota si vemos las refinerías que ya están reconfiguradas, que son Cadereyta, Ciudad Madero y Minatitlán, producen una pequeña cantidad de combustóleo, aproximadamente 10,000 barriles de combustóleo, y además casi la mitad de su producción son gasolinas, ¿no? Mientras que en las 3 refinerías que no están reconfiguradas, que son Salamanca, Tula y Salina Cruz, la proporción de gasolinas anda del orden de 30-35% más o menos, y producen una gran cantidad de combustóleo que, como sabemos, poco a poco va teniendo muy pocas posibilidades de colocarse en el mercado, ¿no? Entonces esa es una diferencia importante. Déjame preguntarle entonces a Sergio, a ver, para que estoy poniéndome en la voz en la mente de un ciudadano que no tiene idea de estos menesteres, es obligado. A ver, necesitamos otra, porque las 6 existentes ya no se daban abasto. O sea, ¿era necesaria Dos Bocas? ¿Estratégicamente es oportuna Dos Bocas, Sergio? Bueno, creo que habría que decir que no solamente tenemos, como bien decía Fluvio, la producción de gasolina desde las refinerías. Las amas de casa utilizan gas licuado del petróleo, que también proviene de las refinerías. Y hay un conjunto de productos que son muy importantes para nuestra economía y para nuestra vida cotidiana, que también provienen de las refinerías. ¿Por qué es necesario tener suficiencia en la capacidad de refinación? Pues porque actualmente se está importando pues una cantidad muy grande, mayoritaria, es decir, más de la mitad de las necesidades de gasolinas y de combustibles líquidos en general del país provienen del exterior. En distintos programas que hemos tenido la suerte de que tú nos invitaras, hemos estado señalando, yo por mi parte en concreto, que el país requiere ampliar su capacidad de refinación. Ahora, ampliar su capacidad de refinación quiere decir, en primer lugar, pues hacer que las 6 refinerías que actualmente tenemos estén trabajando a toda su capacidad, a su máxima capacidad, porque el tenerlas trabajando por debajo de su capacidad
es de algún modo estar dejando de lado algo que es indispensable. Hoy Durante los últimos... Eso sucede hoy, perdóname. Sí, por supuesto. Por supuesto. México, decía yo, está importando más de la mitad de sus necesidades, no solamente de gasolina, sino también de gas licuado del petróleo. Sí. Y esto se debe a que los últimos gobiernos descuidaron absolutamente la inversión en nuestro sistema de refinación. Fluvio atinadamente planteaba lo que ha ocurrido en los programas de reconfiguración de nuestras refinerías. Este es un trabajo que se inició, que no ha concluido plenamente. Muchas de las plantas de refinación, o más bien muchas de las plantas que están en las refinerías, tienen problemas de mantenimiento crónico que no se han atendido. Entonces, esta sería una primera parte, tener funcionando plenamente nuestras 6 refinerías. Y en segundo lugar, sí requerimos tener una mayor capacidad de refinación. En otros momentos se discutió el área de Paraíso en Tabasco es el mejor lugar para tener esa capacidad adicional para refinar, o podemos ampliar las refinerías existentes. Y más allá de la discusión que hubiéramos dado en un momento dado, el hecho es que el gobierno federal se decidió por hacer en Dos Bocas una nueva refinería. Y creo que el punto de tu pregunta, del interés del mismo programa, es cuáles serían los beneficios y los costos de que en este momento se detuviera el proceso de construcción de Dos Bocas, que creo que es el tema más relevante, ¿no? Sí, ese es el punto, Sergio, y es el punto, Fluvio y Paul, que voy contigo, Paul, es a la luz de la pandemia, las cosas son distintas. La economía está en otro terreno, el comportamiento del PIB, aunque no le interese al presidente, va a ser drásticamente bajo. El proceso de recuperación es muy penoso, sobre todo porque no le está metiendo política pública para la recuperación, como no le metió recursos fiscales para el proceso de atención o amortiguamiento del daño económico que causa la pandemia. Y en el tenor de un nuevo componente, pues se tiene que juzgar si el trenecito Maya, o si el Tren Maya, para no querer parecer como irónico, y Dos Bocas hacen sentido en el 2021, o pueden esperar al 2022. Pregunto, Paul, ¿cómo están las cosas en el mundo? ¿Tenemos que tener una refinería en territorio nacional? ¿Por qué no vamos a las ofertas que hay en otras partes del mundo y compramos una en Estados Unidos? Y mañana mismo empezamos a refinar. ¿Por qué tenemos que esperar cuántos años y pagar cuántos miles de millones de dólares si a lo mejor agarramos una buena oferta en el traspatio, como ya tenemos una asociación, tengo entendido, en una refinería en Deer Park? O sea, ¿no es lo mismo, Paul? Gracias, Eduardo. Pues sin duda, al partir del comentario de que el dinero es finito, el dinero no es eterno, el dinero no alcanza para todo, lo estamos viendo, el tener que reasignar, más allá de que si está bien o mal, digamos, cancelar programas, cancelar fideicomisos, cancelar ciencia y tecnología por una política industrial, la pregunta del millón es, como bien lo comentas, si el dinero que tenemos lo tenemos que utilizar para qué, si es el mejor dinero peso por peso recuperado que se va a invertir, o si estamos nada más midiendo con intangibles que no podemos evaluar, como lo es la soberanía energética o como lo es la autosuficiencia energética. Sin duda, ya no es la primera vez que se ha planteado la posibilidad de comprar refinerías de Estados Unidos. El doctor Fluvio lo recordará, hubo una propuesta muy interesante, incluso en algún momento, de comprar algunas refinerías de Valero en Estados Unidos. Pero pues la decisión del presidente fue construir una refinería en Tabasco y precisamente a través de ella tratar de recuperar empleos y PIB. De hecho, en algún sentido, a Tabasco le fue mucho mejor que otros estados en esta pandemia en términos de pérdida de empleo. Quizá por una cuestión que tenga que ver con la refinería, quizá no. Sin embargo, pues lo comentas y creo que lo pones en contexto, que es el mejor lugar para invertir el dinero y los va a dar realmente manera de evaluar más allá
de la retórica y la política de soberanía energética y autarquía energética que estamos proponiendo, eso es lo difícil. Porque sabes qué bueno, gracias Paul, y les agradezco mucho a la medida de lo posible, brevedad, para que participen todos y más veces, porque yo digo, a ver, Fluvio, ¿y tenemos suficiente petróleo para meterle a la refinería? ¿O vamos a tener una refinería más, en el mejor de los casos que se termine esta administración, y resulta que no tenemos dónde carajos meterle qué petróleo, porque no invertimos en la recomposición de nuestras reservas, no hemos trabajado en la extracción del petróleo, y entonces a lo mejor esas refinerías las vamos a tener que alimentar con petróleo comprado en otras partes del mundo, como ahora sucede con las gasolinas, como bien lo señala Sergio, más del 80% de las gasolinas que hoy le ponemos a nuestro automóvil vienen del extranjero, y en el caso de Premium, hasta donde yo sé, era más del 90%. Fluvio. Mira, Japón no produce una gota de petróleo y tiene decenas de refinerías. Francia no produce prácticamente petróleo y su producción total de combustibles equivale al 136% de su demanda interna. Es un país netamente exportador. La disponibilidad, incluso yo en otros programas, querido Lalo, he recordado algo que solía decir Eberto Castillo, a quien tuve el privilegio de conocer y de tratar, ¿no? Es uno de los más grandes mexicanos que yo he conocido. Sí. Y él decía algo que me parece sigue siendo muy válido. El petróleo genera riqueza donde se consume y no donde se produce, ¿no? Me parece que es un acerto que en el caso de la refinación resulta muy evidente. Insisto, además, recordemos que en términos fiscales, por ejemplo, para el Estado mexicano es indistinto desde hace 15 años que hubo una reforma importante. Mi amigo Sergio se acordará, porque estuvimos más juntos en esa transformación. Ya no es relevante si el petróleo crudo que produce Pemex Exploración Producción se vende a Valero o se le vende en este caso a Pemex Transformación Industrial, ¿no? Ya no hay esa diferenciación, y en sí el sector de la refinación es un sector que puede tener, que en general tiene márgenes ciertamente pequeños pero positivos, pero que en nuestro país ha cargado el estigma de ser un sector donde incluso o generalmente tiene pérdidas, porque siempre ha habido de una u otra forma una regulación sobre los precios finales al consumidor, y eso pues hace imposible que un negocio donde tú compras tus insumos a precios de mercado y los vendes con mayor o menor grado de regulación, pues que sea rentable siempre, ¿no? Pero sin duda la producción de petróleo es un dato que tiene que ver más que nada con el tipo de refinerías que se deberían instalar para adecuarlo lo más posible a la producción interna, pero no necesariamente con el tamaño del Sistema Nacional de Refinación. Miren, recordemos que hasta hace 3 años en Estados Unidos era prácticamente imposible para los productores asentados en ese país exportar crudo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que garantizar primero el abasto interno de Estados Unidos. Eso del libre mercado total es un cuento que nos venden a muchos países y nos lo terminamos creyendo, pero las potencias que lo venden no necesariamente lo cumplen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que con el crecimiento importantísimo de la producción de Estados Unidos a partir de esta parte de lutitas, que implica crudo ligero, pues entonces ese crudo, el ligero, no es el que necesitan la mayor parte de las refinerías de Estados Unidos, que precisamente se reconvirtieron a refinerías de petróleo más pesado para poder consumir nuestro petróleo, el de Venezuela, y reducir su dependencia frente al petróleo árabe a raíz de la crisis de 1973. Válgame. Y es por eso que ahora Estados Unidos incluso juega un papel importante en el mercado petrolero internacional, ¿no? Entonces, simplemente yo diría, la producción interna sí cuenta, por supuesto, pero no es un factor que determine, porque en la mayor parte, yo te diría, la casi totalidad de los países industrializados que son autosuficientes en materia de producción de combustibles, pues no son países productores de petróleo, ¿no? La excepción entonces podría ser el Reino Unido, por ejemplo. Oye, déjame preguntarle entonces a Sergio, ¿y alcanza la lana, Sergio? Si yo te dijera, yo soy un neófito en materia
de refinación en el asunto petrolero. A ver, yo voy con mi amigo Sergio y digo, a ver, maestro, ¿me va a alcanzar la lana para meterle las 6 refinerías y hacer una nueva? Dime, Sergio, ¿en dónde invierto mi lana? Mira, efectivamente el problema del financiamiento es un problema central, sobre todo al inicio de este proyecto hubo una decisión plena con hacerlo básicamente a través de recursos fiscales, es decir, no se fue en asociación con alguna otra empresa en el mundo, etcétera, no. Es directamente el gobierno mexicano el responsable de llevar a cabo este proyecto con sus recursos propios. Hasta este momento, por supuesto, pudiéramos discutir que hay alternativas para invertir el dinero que se tiene destinado para la refinería, digamos, en materia de salud y otras tareas que tiene el propio gobierno federal. Pero, mira, estamos hablando de un proyecto que ya está en marcha. El dejar este proyecto inconcluso y decir vamos a ir a otros destinos, me parece que ya no sería un negocio adecuado desde ese punto de vista, desde el punto de vista exclusivamente de un negocio sobre el que ya invertiste una cantidad muy importante. Mira, las empresas que ya tienes ahí trabajando, etcétera, pues seguramente que no estarían en la mejor disposición de decir nos vemos dentro de 2, 3 años para poder seguir con este proyecto. Eso no es posible. Entonces, efectivamente, el gobierno federal hoy tiene tareas en distintas materias muy importantes, pero esta refinería tiene que ir avanzando en la programación que se tiene. Me queda clarísimo que si revisamos cuáles son los ingresos petroleros de este año, que hubo una caída histórica de los precios, recordarán que tuvimos precios de 0 y hasta de -1, es decir, negativos. Se tenía que pagar para que se llevaran los embarques de petróleo, ¿no? Pues es evidente que ha habido una caída muy importante de esos ingresos. Hay dificultades muy grandes, pero creo que la salida no es simplemente porque es muy sencillo y ahí sí se prestaría simplemente a una posición retórica, el decir, vamos a parar y después reiniciamos, ¿no? El proyecto tiene que seguir porque está dentro de una programación financiera y hay compromisos establecidos, ¿no? Mira, tú me caes muy bien, te la compro toditita, pero te voy a decir una cosa, pero ¿sabes qué? ¿Sabes de qué me acordé con lo que me estabas diciendo? Del aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, claro. Dices, claro, hijo de su madre, ¿cómo lo suspende cuando era más fácil terminarlo y venderlo, maestro? No tengo hasta nada eso. Que responderte en ese sentido. ¡Qué barbaridad! Me queda absolutamente claro. Me queda absolutamente claro y estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero mira, vamos con Paul, porque déjame decir una cosa. Imagínate, no, te pregunto, Paul, no corremos el riesgo, y se los juro que no quiero echarle tierra al actual presidente ni a sus proyectos, pero no corremos el riesgo que nos salga más caro el caldo que las albóndigas, Paul. Pues mira, no puedo más que coincidir con lo que dijo Sergio, y es cierto, en este punto sería incongruente que los que nos hemos quejado de la cancelación del Naim dijéramos cancela Dos Bocas, pero entonces tendríamos que empezar a hacer cambios, entonces cambiar la narrativa y ser un gobierno que está comprometido con la honestidad, tiene que ser transparente y decirnos, la verdad es que no va a bajar la gasolina, no va a bajar la gasolina aunque tengamos Dos Bocas. La siguiente es nos va a costar más de los 8,000 millones de dólares que prometimos. Vamos a necesitar más tiempo del que estábamos establecidos. Los pagos, ¿de dónde está viniendo el dinero? Porque la verdad, no todo el dinero está viniendo del presupuesto, eso se los dejo de tarea. Entonces, ese tipo de preguntas hay que analizarlas con una transparencia. No nos queda claro, con que haya videos y drones volando todos los lunes, no queda claro qué está pasando ahí. Y entonces hay que hacer una retrospectiva y decir, bueno, Dos Bocas va, pero esta es la situación que estamos. Es más, yo incluso coincidiría parcialmente porque sí tengo una solución o una idea loca que diría, sí para los trenes de refinación y concéntrate en la parte logística. Creo que ese podría ser un área de oportunidad ahorita donde los precios estaban muy baratos, muy estables y que demostró que era un área de oportunidad que en México no teníamos la capacidad, tuvimos buques
parados porque no podíamos descargar y no teníamos capacidades logísticas. Ese es el área de oportunidad que sí le veo a Dos Bocas con toda la construcción que están haciendo. Bueno, queda una decisión política ahí. Seguramente no se va a parar, seguramente seguiremos con los trenes. La pregunta del millón es si las fábricas y los manufactureros tienen la capacidad de sacar todo en tiempo y forma. A ver, dos cosas rápidas. En primera, pudiéramos ir llevando chinampas de Xochimilco, porque cuando se inunde, podemos hacer algunos tours muy interesantes y pudiéramos también reconfigurar la refinería para que no solamente produzca lo que tenga que producir, sino también agua de horchata. Y más allá de esta ironía absurda que se me ocurre, después de una pausa, lo que voy a hacer de inmediato es quitarme la corbata para no hacerlo sentir mal. No, ya veo que ustedes están muy cómodos, ¿no? Yo ya no aguanto el sol aquí de este lado y entonces me quito la corbata y entonces hacemos un programa sin corbatas y así como dicen los jóvenes ahora y nos tiramos unas netas sobre el Dos Bocas después de una pausa. A ver, ustedes que son invitados hoy a este programa, ustedes, Rubio, no te tocó a ti, Paul, pero a ti también sí te tocó, Sergio. Ustedes me hicieron claridad de que viera yo el asunto de las refinerías al revés. Es decir, que pensara yo en el Sistema Nacional de Transporte para ver qué tipo de energéticos necesitaba y en función de eso, saber qué tipo de refinerías requiero. O sea, ver el asunto del Sistema Nacional de Refinerías desde el consumidor, no desde los ojos del productor. ¿Es correcto, Sergio? Así, ustedes me lo dijeron, incluso me dije, sí, pues hace sentido, por supuesto. ¿Quién va a ser mis clientes? ¿No? ¿Qué me van a pedir los clientes? Y en función de lo que me vayan a pedir los clientes, pues yo produzco. Te toca, Sergio. Mira, una vez planteado el asunto de que no estamos en la discusión de parar el proyecto de Dos Bocas, que me parece que no habría absolutamente ninguna consideración en ese sentido, y partiendo justamente del ejemplo que tú ya diste del aeropuerto de la Ciudad de México, que son cosas que no se deben de hacer. Por otro lado, sí tenemos que hacernos cargo de dos elementos que son importantes. El primero de ellos, el gobierno federal tiene que presentar un programa estratégico de desarrollo de transportes, tanto de lejanía, es decir, estoy hablando de ferrocarriles, para el transporte de personas, pero también para el transporte de mercancías. Y no me refiero solamente a proyectos turísticos, sino me refiero a proyectos que pudieran bajar la demanda, el nivel que tiene el crecimiento de la demanda de combustibles líquidos. Eso es fundamental, porque si ahorita estamos discutiendo de esta refinería, no deberíamos de estarlo haciendo para más adelante, porque hay una contratendencia a nivel mundial, que es al uso de vehículos eléctricos. Entonces, de esto nos tenemos que hacer cargo. Segundo tema, se tiene que replantear, por supuesto, el proyecto de Dos Bocas. Esto es otro elemento central. Es decir, realmente, ¿qué podemos hacer y qué podemos asegurar realmente no para el periodo que se planteó, que a lo mejor no van a alcanzar los tiempos, pero sí para efectivamente dar pasos sólidos en esta nueva refinería que a lo mejor no tendría que tener todas las características que originalmente se plantearon, por muchas razones, por la propia tendencia de la demanda a nivel mundial, por los problemas que estamos teniendo con la producción de crudo, que eso es otro elemento muy importante. Es decir, hay que ir a fondo del análisis de cuál va a ser la carga que se le va a estar suministrando a esta refinería. El país va a tener la cantidad de petróleo crudo para mantener sus compromisos internacionales de exportación de crudo y para alimentar esta refinería. Este tipo de cosas las tenemos que plantear, y tenemos que plantear, por supuesto, que debe de haber un gran esfuerzo
de transparencia y de información a la sociedad. Estos son elementos que son fundamentales y creo que el gobierno en ese sentido ganaría mucha legitimidad en este proyecto que ha sido cuestionado y ha sido cuestionado tal vez desde su origen, ¿no? Sí, tienes razón. Fluvio, tu punto de vista. Sí, no, creo que Sergio toca un punto es esencial, que es la contención de la demanda, ¿no? Desde hace décadas en México hemos estado más preocupados por encontrar la forma, las soluciones, el conjunto de soluciones para ir satisfaciendo la demanda que ha sido creciente en los últimos años, que bueno, este año es singular, no ha habido una disminución por efectos de las medidas tomadas para el control de la pandemia, pero de manera general ha habido una creciente demanda, ¿no? Y no ha habido políticas públicas efectivas de contención de la demanda. Incluso hay ciudades que uno hasta podría pensar que es el menor de los males, ¿no? Si uno va a Aguascalientes, claramente es una ciudad pensada para el automóvil, ¿no? Y dices, bueno, al menos la pensaron bien para el automóvil, pero yo estoy completamente de acuerdo con Sergio. Creo que sobre todo quienes vivimos en el área metropolitana de la Ciudad de México y que por diversas razones, tanto Sergio como yo, que hemos visto el sistema de transporte urbano, por ejemplo, de la región parisina, pues sentimos que ese es un esquema muy adecuado, ¿no? Yo creo que, lo ha dicho Sergio en otras ocasiones, este tren de Buenavista hacia el Estado de México, hacia Cuautitlán, pues ha sido realmente algo que le ha cambiado la vida a muchas personas que viven en esa zona, ¿no? Creo que es fundamental impulsar el transporte urbano. Y yo quisiera también retomar rápidamente algo que dijo Paul, que me parece muy pertinente. Creo que es el momento de no detener la obra, pero sí hacer la reflexión, es decir, hacer con transparencia y explicar. Me parece que lo que le da sentido a la refinería de Dos Bocas es el tema no de soberanía, de seguridad energética tal y cual se define, por ejemplo, en la literatura del Consejo Mundial de Energía, que recomienda que los países produzcan al menos el 70% de su demanda interna de combustibles. ¿Por qué? Porque si no quedan como estamos nosotros, en una situación de extrema vulnerabilidad frente al extranjero, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, huracanes hace 3 años, donde se cierran las refinerías. Ni siquiera estoy hablando de las cuestiones geopolíticas que están ahí también latentes, simplemente fenómenos naturales como los huracanes, que obligaron en ese momento a Pemex a traer gasolinas de la India, de Singapur, de Francia, y asumir el costo, ¿no? Aquí se vendieron como si se siguieran trayendo desde Texas. Eso ya no es posible en la circunstancia actual. Entonces, creo que por razones de seguridad energética, y sí decir, como dice claramente Paul, no es para que la gasolina cueste más barato, es para que tengamos seguridad en el abasto interno. Es ahí cuando se puede medir la importancia y la pertinencia de inversiones en este tipo de obras. En los 70 te pongo una medalla y te pongo en una glorieta bajo a Cristóbal Colón, que ya lo cambiaron, ¿no? que según esto se lo llevaron a remozar. Vamos a ver si lo regresan a la glorieta y te pongo ahí, Fluvio. Pero estamos en el 2020. Pregunto así en buen plan, sin el ánimo de molestar a nadie. Sí. Paul, ¿no estaba mejor, igual en ese terrenote, a lo mejor ponemos unos paneles solares y pasamos a la historia por ser el parque de generación de energía eléctrica, o ponemos a Dos Bocas cerca de un puerto, porque por ahí me decían que no era el mejor lugar? Lo que me pone muy nervioso es que especialistas extranjeros e incluso el Instituto Nacional de la Competitividad, si la memoria no me engaña, dijo que la probabilidad de que tenga éxito como negocio es del 2%. Si a mí me dice mi hijo que va a entrar un negocio y con donde tiene el 2% de probabilidad de salir bien librado, bueno, lo agarro a cocos, maestro. Le digo, no inventes, pues ¿quién no te enseñó estadística, no te enseñó probabilidad, maestro? Pues si tienes el 2%, ni lo pienses, dedícate a otra cosa. ¿Cómo lo ves tú, Paul? Luego yo, pues mira,
Dos comentarios nada más. El primero, el tema de la seguridad energética, desafortunadamente, luego cuando lo ponemos en contexto se nos cae, porque dependemos más de cuestiones más estratégicas como el gas natural, ya lo he dicho muchas veces, como la petroquímica. Es decir, si íbamos a gastar dinero, pues mejor hubiéramos gastado en desarrollar lutitas, en desarrollar gas natural, en desarrollar almacenamiento, en desarrollar petroquímica, que ahí sí te la digo, completamente futuro, tenemos necesidades, requerimientos de infraestructura, cada peso se hubiera multiplicado más que en una refinería, lo siento. Y en segundo lugar y entonces, si pensamos en términos estratégicos y en el futuro, no sé, no tendemos entonces una dependencia de tecnología, una dependencia de microchips, una dependencia de celulares, ahora con la guerra comercial entre Huawei y Apple, es necesario realmente estarnos centrando en un commodity en lugar de estar pensando en tecnología. Cada peso invertido del gobierno que hubiera sido para desarrollar baterías, paneles solares, integración de cadenas renovables, integración de electricidad, integración petroquímica, gas natural, almacenamiento, 1000 cosas antes que refinación, perdón, pero ahí es donde a mí se me cae el tema de seguridad energética, porque hay 1000 otras cosas que son más estratégicas que pensar en la gasolina, desde mi punto de vista. Flavio. Si me permite, yo creo, mira, no, lo que pasa es que hay una idealización, lo digo también en mi plan. A ver, de aquí a 2050, la matriz energética mundial no va a cambiar gran cosa. Según cualquier proyección, por ejemplo, las de la Agencia Internacional de Energía, plantean una disminución de apenas 11 puntos, del 79 al 68%, va a pasar la proporción de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial. O sea, es un proceso que sí hay que impulsar, pero que va a tomar tiempo y va a tomar al menos toda una generación. No es automático. Esta idea de casi vernos en las caricaturas de los supersónicos, pues no es cierta. O sea, va a tomar muchísimo más tiempo, por un lado. Ahora, sobre lo del INCO es muy interesante, Lalo, porque ese análisis, se lo he comentado a amigos, si yo fuera consejero de Valero y Valero quisiera invertir en Dos Bocas y me presentan ese análisis, yo digo inmediatamente como tú, nunca en la vida. Pero si lo ves desde la perspectiva del Estado es distinto. Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado. No tiene que guiarse en consideraciones estrictamente microeconómicas, sino que es un instrumento del Estado para ver de una manera mucho más amplia. ¿Cómo se desarrollaron estos países que hoy son ejemplo, Corea del Sur y sobre todo los países del sudeste asiático? Pues a través de procesos donde era obvio, era claro que se iban a ir a pérdidas en un momento hasta que llegaron a ciertos desarrollos tecnológicos y a convertirse en líderes. Ellos, entraron copiando. Hace 30 años tú ibas a Seúl y era una sucursal de Tepito, pues. O sea, ese proceso en México, nosotros desafortunadamente tenemos que cambiar. Lo digo no porque me parezca que sea lo correcto. Lo digo para mostrar la complicación, lo complejo que va a ser el proceso de transición energética en nuestro país, que va a requerir todo lo que dice Paul, por supuesto, pero la incidencia en el mediano plazo de todo eso va a seguir siendo menor frente a la importancia estratégica que tiene garantizar el suministro de una economía que hoy por hoy se va a seguir moviendo y mañana y hasta los hijos de Paul, porque son una dependencia de más del 90%. Todos estos procesos, y miren, decíamos, las refinerías, y por eso te decía que qué bueno que empezamos con eso el programa. ¿Para cuándo les gustan los aviones transatlánticos eléctricos? ¿El siglo XXII? O sea, ¿para cuándo la sustitución de todo lo demás, no? Que produce una refinería? Por eso es muy buen punto, Lalo, que hubiéramos empezado por platicar qué produce una refinería, ¿no? No es solamente combustibles, tiene otras, y eso sí es cierto también. Entonces, los diseños tienen que irse pensando para el esquema, la estructura del consumo dentro de 25, 30 años para darle viabilidad al proyecto. Sergio. Creo que estamos llegando a un punto que es oportuno señalar lo siguiente. Un defecto que yo veo en la política energética y específicamente en materia de hidrocarburos es que el gobierno no ha planteado el plan general para hidrocarburos. Es decir, no tiene una planeación para el conjunto del sector energético para poner en cuestión lo que es la matriz energética del país y cómo se va a desarrollar en el futuro.
porque parecería monotemático el asunto, solo la refinería. Y efectivamente es el tema de petroquímica, que es central, que es muy importante, y no sabemos qué se está planteando, qué se está pensando en esa materia. Creo que si se hace el esfuerzo de presentar un plan energético en general y particularmente para hidrocarburos, pues vamos a encontrar entonces el lugar más adecuado para esta refinería que se hizo ya en Paraíso, Tabasco, ¿no? Y que a lo mejor si se hubiera planteado de otro modo, a lo mejor estaríamos hablando de un nuevo tren de refinación en Tula, por ejemplo. Yo no sé. Pero el tema es cuál es la política energética general de esta administración, y entonces ahí podemos ubicar con mucho mayor claridad la pertinencia de determinados proyectos en materia de petroquímica, en materia de gas natural, en todos estos elementos que yo no quiero repetir por obvio tiempo y que planteó Paul. Creo que esto es uno de las ausencias importantes y que por lo tanto se hace que se lleve la discusión solamente a ver el tema de Dos Bocas como un problema de recursos alternativos, es decir, de destinos del dinero que no tuvieran que ver con Dos Bocas, sino con otros temas, otras tareas que son también importantes del gobierno mexicano en la actual coyuntura. Hace falta ese tema, Lalo. Fíjate que me haces recordar cuando yo estaba en Australia, que es un viaje horrible en avión de no sé cuántas horas, que tú ya dices, ya, bájenme aquí, no me interesa dónde voy yo a aterrizar, bájenme aquí, yo me encargo, me voy a pie, o pido un taxi, o pido un Uber marítimo, y me voy a Australia. Y allí estaban, en un evento internacional, estaban los funcionarios de Singapur tratando de atraer inversionistas para el aeropuerto dentro de 25, 30 años. Y la gente, los mexicanos decían, ¡ay, bien exagerados! ¡Faltan 30 años! Bueno, los 30 años llegaron, maestro. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron los 30 años. Y tuvieron un aeropuerto que es de los mejores, sigue siendo, por supuesto, de los mejores del mundo y los más modernos. Y yo siento que este gobierno, y para exentarle de responsabilidad histórica, a los gobiernos mexicanos no se les ha dado la planeación, caramba. Nadie puede ver más allá de 6 años. Este país debió haber sido construido con tanta energía y con tanta posibilidad que tiene. ¿Qué México queremos dentro de 50 años? Y trabajar en consecuencia para eso. Si Pemex lo hubiéramos convertido en el eje de un proceso de reindustrialización, el país sería distinto y la economía sería distinta. Ahora, estamos discutiendo Dos Bocas, ¿sí? Ya está el litio, Y a ver si aprendimos algo de petróleos mexicanos, y del fracaso. O sea, es el tema, la planeación. Lalo, es el tema de cómo construir Dos Bocas en la perspectiva de la transición energética. Sí, eso es lo que tendríamos que estar viendo. Y a mí me encanta Dos Bocas como sustitución de una de las 6, en el sentido de que no podemos basar nuestra política industrial en la gasolina o en los refinados. Deberíamos estar construyendo, y eso me quedo, y es el tema que creo que Sergio puso en la mesa, estarse reinventando cada 6 años y decir que todo lo que hizo la administración anterior estuvo mal y no darle continuidad. Ese es el peor defecto, y ese sería el peor defecto también para quien venga. Es decir, si Dos Bocas estuviera al 50, al 60 o al 100%, tirarla nada más por una cuestión política sería la peor decisión que puedes tomar, cuando te puedes sustituir, desde mi punto de vista, una de las refinerías que menos te esté aportando en ese momento. Pues miren, la de combustible, bien decía Plover. Ya está, ya hay ejemplos, no tentemos al diablo, porque en una de esas nos sale otro presidente que dice que Dos Bocas es un error histórico, que hubo mucha corrupción y lo cancela. Déjenme ir una pausa y regresamos para las conclusiones. Bueno, lamentablemente pues, el tiempo se agota y tenemos que llegar al terreno de las conclusiones. Cuando estábamos abriendo las casas, estábamos abriendo las ventanas y las puertas a los temas que tienen más carnita y que hablan de la trascendencia de planes estratégicos para el futuro, no de una obra, de una refinería, sino de un plan mucho más general pensando en el futuro nacional. A manera de conclusión, ¿qué pudiéramos decir, Paul?
Pues me quedo con dos temas en general, o tres temas, siguiendo lo que bien comentaban ya Sergio y el doctor Fluvio. El primer comentario es, se requiere una planeación, es decir, cómo encaja la narrativa Dos Bocas más allá, digamos, de Dos Bocas, es decir, cómo encaja en una transición energética, cómo encaja de aquí a 30 años, a 50 años, cómo encaja en una transformación y cómo podría ser a lo mejor un centro logístico, un centro petroquímico en el futuro. Me quedaría también con esto que se dice de que finalmente es una pieza que no debe ser cancelable, que debe encajar en la siguiente administración y cómo debe encajar esto y finalmente no cerrarnos las puertas al futuro, pensar en el futuro, porque como bien dices, de un día para otro pasan 10 años. Hace 10 años conocí al doctor Fluvio, entonces pues mira, seguimos hablando de refinación. Ajá. Sergio, gracias, Paul. Sergio. Pues mira, yo con lo que me quedo es que ojalá y tu programa pueda incidir en abrir, desbrozar un poco estas discusiones que muchas veces son más retóricas que otra cosa, y que sería muy conveniente que se planteara ya cuál es la política energética de la actual administración, cuál es la política en materia de hidrocarburos para poder analizar cómo se relaciona esta con una política también en materia de transporte y de transporte masivo que permitiera tener con mucha claridad e incluso dar las señales adecuadas al mercado para ver qué inversiones se tienen que realizar con el objeto, por ejemplo, de detener el crecimiento desaforado de la demanda de gasolinas y cómo vamos avanzando de manera ordenada hacia una transición energética que es así, efectivamente, en un cerrar y abrir de ojos la vamos a tener ya en nuestro país como en todo el mundo. Entonces, no discutir solamente Dos Bocas como un tema de retórica política, sino cómo discutir Dos Bocas, pero también cómo discutir toda la política energética y de hidrocarburos en un planteamiento de más largo plazo, de planeación, de los distintos sectores que intervienen en este complejísimo tema, ¿no? Esa retórica que tú articulas, la quisiera yo escuchar en voz de la secretaria de Energía. Fíjate, y no lo he escuchado. Qué triste, o sea, qué triste, o sea, es que en manos de quién están los proyectos estratégicos nacionales, en nombres en personas que tienen toda la buena voluntad, pero que no tienen la capacidad para trascender las ideas y volcarlas hacia el futuro. Fluvio, tu conclusión. Bueno, mi conclusión creo es que claramente hoy estuvimos discutiendo sobre la pertinencia de un árbol, pero ni de lejos sobre cuál debe ser la conformación del bosque. Creo que tiene toda la razón Paul y Sergio. En México seguimos adoleciendo de esto que el entrañable Carlos Monsiváis llamaba la refundación sexenal de la nación, como la comparación que se hacía con la ceremonia del fuego nuevo de los aztecas, ¿no? Evidentemente, al país le hace falta tomar en serio la transición energética, le hace falta una discusión en torno a un nuevo modelo de desarrollo económico y el papel que en ese modelo de desarrollo económico debe jugar el sector hidrocarburos, y a partir de ahí definir cuál debe ser la mejor arquitectura institucional de ese sector y qué papel a su vez debe jugar Petróleos Mexicanos y por lo tanto cómo debe estar organizado. Dos Bocas no es más que un instrumento de política industrial. La política industrial no la conforma un proyecto, ni siquiera la suma de varios proyectos industriales concretos, ¿no? Como lo ha esbozado muy bien Sergio, tiene que ver con una idea mucho más estratégica y además debe partir también de una coherencia de conjunto con el resto de las políticas que en conjunto delinean una política económica gubernamental, ¿no? Yo he defendido, sí, este proyecto como un instrumento, insisto, nada más, un instrumento, como pudo haber otros, ya no es el momento, bien lo han dicho Sergio y Paul, de discutir si se debe construir ahí o no. Habría otras alternativas, sí las hubo hace 2 años, se tomó esta, y ahora lo que hay que hacer es que sirva, que sea una pieza que sea congruente con el conjunto de, vamos a decirlo, la maquinaria económica del Estado. No podemos pensar en Dos Bocas si no hay, por ejemplo, un debate fiscal importante sobre cuál debe ser el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad de los combustibles,
por ejemplo, para propiciar la transición energética, impulsar el transporte público y apoyar al medio ambiente, ¿no? Creo que esa es coincido enteramente, insisto, con Paul y con Sergio, esta visión de conjunto es la que aún se nos debe y es en la que deberíamos empezar, porque siempre va a ser urgente. Efectivamente, ya lo decía Gardel, 20 años no es nada y febril la mirada, ¿no? Entonces creo que es más allá de que terminemos bailando un tango triste, pues es hora de iniciar esta discusión en serio. Bueno, qué interesante. Yo decía cuando supe que iban los tres a este panel, dije, qué padre va a estar, porque además Fluvio va acompañado, si no mal recuerdo, de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y de Ricardo Flores Magón, que tienes a tus espaldas. Ricardo Flores Magón. Sí, no, para que veas. Y a la izquierda está Berto Castillo y Salvador Allende. Sí, no me digas. ¿Sabes qué dice ahí? La anécdota que dice, ¿sabes cómo distingues a un mexicano en Chile? ¿Cómo? Es el que pide ir a la tumba de Salvador Allende. No lo dudo. Claro que las nuevas generaciones no saben ni quién carajos es Salvador Allende, pero bueno, ese es otro asunto. No, ni Demetrio Vallejo, hombre, yo... No, bueno, ni Demetrio Vallejo. Al menos Demetrio Vallejo, bueno. Su legado histórico es la cooperativa de Pascual, entonces eso da pie para decirle a los niños quién fue Demetrio Vallejo. Bueno, gracias, Fluvio, te agradezco mucho. Sergio Benito, gracias, amigos. Paul Sánchez Campos, muchas gracias, joven, ilustre, talento. Gracias a todos ustedes, fue interesantísimo hablar con ustedes. Ya tenemos oportunidad de retomar un tema más con ustedes. Muchas gracias por participar. Nosotros hacemos una pausa, no sin antes. Muchas gracias a ustedes.